ingresar a la fase práctica y técnica del derecho mercantil 1. ¿Verdad? Como ustedes bien saben, la parte primordial del derecho mercantil debe de ondear tanto en aspectos históricos como en aspectos doctrinarios. Y vamos a tratar de enfocarnos también y adentrarnos a fundamentos tanto constitucionales como fundamentos que vamos a encontrar en otros cuerpos normativos y la relación que tenemos del derecho mercantil con otras ramas del derecho. No vamos a fundamentar de qué manera podríamos sondear en el derecho adjetivo, es decir, el derecho procesal, al momento de, por ejemplo, incumplir una normativa estipulada en un contrato que pueda conllevarnos a la relación entre el derecho civil o el derecho penal dentro del derecho mercantil. ¿Verdad? Vamos a ejemplificar, vamos a hablar un poco de estos temas, sin embargo, más adelante vamos a utilizar estos fundamentos y estos casos para desarrollar casos prácticos, ¿sí? Son ejercicios que vamos a realizar tanto individual como en grupo, ¿sí? Entonces, les preparé aquí una presentación para que ustedes puedan tener un esquema más ordenado de los temas que vamos a desarrollar. ¿Me comentan si se ve la presentación, por favor? Sí, licenciado, sí se ve. Sí, licenciado, se ve. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la relación del derecho mercantil con otras ramas del derecho, ¿verdad? Si nosotros buscamos el fundamento constitucional del derecho mercantil, saquemos nuestra constitución, por favor. Alguien que pudiera ubicar, realizando un análisis crítico, les puedo decir que está entre el artículo 30 y el artículo 50, para no dárselos exactamente. Tenemos un artículo que nos brinda a nosotros esa libertad de comercio. ¿Dónde estará ese fundamento, jóvenes? Licenciado, será el artículo 43. Así es. ¿Podría leer el artículo 43, Rosalinda, por favor, de la Constitución? Artículo 43. Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Muchas gracias. Entonces, tenemos un derecho constitucional que el Estado debe de tener como obligación el poder realizar una observancia, ¿sí?, positiva de la libertad de comercio, la libertad de trabajo, ¿verdad? Obligatoriamente, el Estado debe de facilitar todos los medios posibles para que la población pueda realizar actividades de comercio, de industria y laborales, ¿verdad? Entonces, este fundamento que nos otorga la Constitución es el fundamento que dio cabida a la obligatoriedad de realizar una comisión y crear el decreto 270, que es nuestro actual Código de Comercio, ¿verdad? Sin embargo, si ondeamos un poco más, cuando hablamos nosotros de industria, nosotros vamos a tener distintos elementos que también vamos a desarrollar, no solo elementos legales, sino que vamos a tener elementos como productos, como el respaldo que se les va a dar a ciertos productos, a servicios y técnicas. Es decir, si ustedes inventan algo novedoso, algo que no ha sido patentado anteriormente, ¿alguien sabe de qué tipo de patente estoy hablando? Hay una patente específica. ¿Propiedad intelectual, licenciado? Por ahí vamos. Muy bien. ¿Y cómo se le llama a esa patente? Cuando nosotros inventamos algo. Cuando deseamos patentar algo como nuestra idea, una idea propia que no pueda ser copiada sin nuestra autorización ni reproducida. ¿De invención y de modelo o no? Así es, una patente de invención y de modelo. Entonces, este tipo de patentes, estamos adentrando en el tema de la relación del derecho mercantil con otras ramas. Es el inicio, ¿sí?, de la propiedad intelectual dentro del ámbito industrial, ¿verdad? Y esta patente no solo puede patentar un invento físico, sino también una técnica, ¿verdad? Es decir, si ustedes tienen una técnica específica para elaborar un producto, pueden patentarla.
Y existen patentes nacionales y patentes internacionales. Usualmente la propiedad intelectual eh, eh, se enfoca más en la propiedad intelectual internacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes patentan un invento, por ejemplo, en El Salvador, si no utilizan una patente de invención internacional, El Salvador podrían copiar su patente, su invento, perdón, y patentarla como ellos. Entonces, en el derecho mercantil, nosotros vamos a tener un principio, que es un principio tácito, es decir, no es un principio expreso, pero es primero en registro, primero en qué? En derecho. En derecho, así es, Byron. Primero en registro, primero en derecho. No importa que alguien más lo haya inventado. ¿Sí? Si nosotros somos los primeros en registrarlo, legalmente es de nuestra propiedad, ¿verdad? Eso ha sucedido con empresas que han tenido una evolución a tal magnitud que se empiezan a expandir, ¿sí? El caso, por ejemplo, de Globo en Argentina, el Rappi también, ¿verdad? Que son empresas que empezaron a desarrollar una capacidad productiva y de ampliación internacional, y muchos abogados se dedican a estar atentos a estas empresas, a estos productos y patentarlos para poder negociar cuando entren al país, ¿verdad? Es por ello de que nosotros vemos que hay productos que se llaman distinto en muchos países y que son lo mismo. Pues estas patentes lo que buscan es que la relación del derecho mercantil, a pesar de que tenemos principios de buena fe, sigamos los procesos administrativos de cada ordenamiento jurídico y que no tengamos que recurrir judicialmente a otras instancias de otras ramas del derecho, ¿verdad? Entonces iniciamos. Todos viven de vender algo, dice Robert Louis Balfour Stevenson. ¿A qué hace referencia esto? Yo platicando con algunos profesionales en un simposio, teníamos una conclusión, ¿verdad? Que en Guatemala es muy rara la persona que trabaja para vivir y no para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo en un esquema económico y social en el cual el trabajar para, me atrevería a decir que más de un 95% de la población es una necesidad, ¿verdad? Y nosotros los sancarlistas somos el claro ejemplo. No somos estudiantes que trabajan, sino trabajadores que estudian, ¿verdad, jóvenes? Entonces, el tema aquí es que todos los ámbitos sociales están supeditados a un aspecto legal y el aspecto económico es un aspecto tan importante dentro de la sociedad como lo es la norma, como lo es el derecho. Entonces, Robert Stevenson nos indica que todos viven de vender algo. Hay importancia de entender el derecho mercantil, ¿verdad? ¿Qué relación tiene el derecho mercantil con otras ramas del derecho? Iniciamos con el derecho constitucional. Compañera Astrid Cuyán, apóyeme leyendo esta presentación, esta diapositiva, por favor. Relación del derecho mercantil con otras ramas del derecho. Derecho constitucional. La Constitución como fundamento general de un ordenamiento jurídico determinado prescribe las directrices materiales de las leyes. El derecho constitucional contiene las condiciones para la producción del derecho legislado. El derecho mercantil lo que hace es cumplir con las referidas condiciones. Muchas gracias. Entonces vemos de que el derecho constitucional abre paso, ¿verdad?, a incluir dentro de y formalizar dentro de nuestro espectro de leyes ordinarias, ¿sí?, el aspecto constitucional de la libertad de comercio, de la libertad de industria y todo lo que se desprende de esta actividad comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una industria para poder funcionar debe de tener trabajadores, ¿cierto? Un negocio para poder funcionar debe de brindar servicios o vender productos, ¿cierto? Entonces, este ámbito constitucional nos da esa libertad. Obviamente, cuando hablamos de libertad, poseemos ciertos límites y ciertos requisitos, ¿sí?
Entonces, estos requisitos vienen a constituir de una manera segura un trámite burocrático que garantice que los productos, los servicios y demás actividades comerciales que se realicen se lleven a cabo en el marco jurídico guatemalteco, ¿verdad? Seguimos con el derecho civil. Vamos a ver, pregunta de retroalimentación. ¿En dónde se inició la división del derecho civil con el derecho mercantil, jóvenes? ¿Alguien recuerda? En Roma, ¿no? Así es, Astrid, en la antigua Roma. Entonces vemos de que existían semejanzas, ¿sí?, que regulaban los aspectos de las actividades interpersonales de una manera por igual, tanto en el derecho civil como en el derecho mercantil, pero nacieron distintas características de cada uno de ellos y la actividad comercial por su amplitud eh, tuvo la necesidad de poder dividirse del derecho mercantil. Entonces vamos con Byron Porón. Compañero Byron, apóyame leyendo esta diapositiva. Derecho civil. El derecho privado. Civil constituye el derecho común y general frente al cual el derecho mercantil sienta sus reales de derecho especial. Las relaciones que ligan a ambas son sumamente estrechas y determinadas por complementariedad del mercantil respecto del civil. Muchas gracias, Byron. Podríamos entender que si hablamos del derecho adjetivo mercantil, podríamos utilizar supletoriamente o complementariamente el derecho adjetivo civil o derecho procesal civil. ¿Qué creen ustedes? Civilic, ¿Por qué, Barranchina? porque, bueno, de hecho nosotros en el ordenamiento del derecho civil está incluido la parte procesal del derecho mercantil. Y sería la parte procesal de todo este derecho. Exactamente. Entonces nosotros no tenemos un derecho procesal mercantil, ¿cierto? Tenemos únicamente derecho procesal civil. Así es, Barranchina. Entonces, no es que lo utilicemos supletoriamente al momento de judicializarlo, no es que por, de cierta forma, tratar de evitar la mora procesal y buscar de una forma conciliatoria centralizar todo lo referente a las relaciones interpersonales, si hablamos del derecho civil, vamos a encontrar dentro de su derecho adjetivo al derecho adjetivo mercantil, pero nosotros no tenemos un derecho procesal mercantil que esté estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Seguimos. Derecho laboral. ¿Qué relación tiene el derecho mercantil con el derecho laboral? Compañera Carolina Estrada, apóyeme leyendo. Perdón, Nick, buenas tardes, no la Si escuché. me puede apoyar a leer la diapositiva. Muy bien. Derecho laboral. El comerciante necesita de la colaboración de auxiliares y dependientes. Esta colaboración genera relaciones que se regulan por normas de derecho laboral, como por ejemplo, ejemplifique. Okay. Ahora les coloqué ejemplifique para que alguien me pueda brindar un ejemplo de qué se les ocurre de la relación entre el derecho laboral y el derecho mercantil. Patronos y trabajadores. Patronos y trabajadores, muy bien. ¿Qué más? ¿Algún tipo de representación legal? Muy bien, sí. Una representación, hablemos por ejemplo de los gastos de representación, ¿verdad? Las asociaciones, muy bien. ¿Qué más? Si hablamos, por ejemplo, de una sociedad anónima
tiene una característica fundamental dentro de su constitución, y es que toda sociedad anónima debe de tener, ¿sí?, un representante legal. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, al representante legal se le conoce como administrador único y representante legal, que es lo que se le aconseja a los clientes para la no duplicidad de las funciones de estos representantes. Entonces, si yo tengo contratado, ¿sí?, a un administrador único y un representante legal que por ley es requisito, no habrá una relación jurídica de dependencia entre estos dos, entre la sociedad anónima y su representante legal. Es obligatorio que se le pague al representante. ¿Qué creen ustedes? Porque es un requisito indispensable para toda sociedad anónima. Pero en ningún... Yo considero que sí es obligatorio que se le pague al representante. Okay. En ningún cuerpo normativo, en ninguna ley, nos obliga a nosotros a tener cierto número de empleados, ¿sí?, cuando hablamos de una sociedad anónima. Es decir, el Estado no me puede a mí obligar a contratar. Entonces, si yo no quiero tener esa dependencia, ¿sí?, esa colaboración externa dentro de la sociedad anónima, muchos socios fundadores lo que hacen es, a pesar de ser socios, ser administradores únicos y representantes legales, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos la contratación, ¿sí?, de un servicio, en este caso sería un gasto de representación por parte de un representante legal, un administrador único, en ese momento sí existe una relación laboral, ¿verdad, jóvenes? Seguimos. Derecho administrativo. Martín, apóyeme leyendo la diapositiva, por favor. Solo tenía una duda anterior con el derecho laboral. ¿Se puede ver esa relación en el sistema laboral con un outsourcing? Perdone, Martín, no le escuché. Con un outsourcing se puede ver una relación laboral también. Totalmente, totalmente. La figura del outsourcing requiere que, a pesar de tener una sociedad matriz, una corporación matriz en el exterior, si es una sucursal o si es una nueva sociedad anónima que tiene relación directa con esta sociedad extranjera, requiere que el representante legal, ¿sí?, toda sociedad anónima debe tener un representante legal, todo tipo de persona jurídica debe tener un representante legal, más bien, deba de residir en el territorio guatemalteco, ¿verdad? Entonces, en el caso de los outsourcing, también es requisito que estas actividades mercantiles que realizan en el Estado tengan alguien que pueda responder por ellas, ¿verdad? Sí es requisito, Marta. Y buena pregunta. Ok. Bueno, gracias, Vic. Voy a leer la pregunta. En derecho administrativo, la actividad del empresario mercantil necesita de una serie de controles del Estado. Para tal efecto, se han emitido leyes y disposiciones que se refieren a actos administrativos que organismos estatales deben cumplir en estrecha vinculación con el derecho mercantil. Muchas gracias. ¿Será que una sociedad anónima va a tener un NIT? ¿O se debe utilizar el NIT de los socios jóvenes? La sociedad tiene que tener un NIT. Tiene que tener su propio NIT. ¿Será que la tributación que hace esta persona jurídica se hace de manera que separa la tributación de los socios o se realizan todas en conjunto? Todas en conjunto, Lic, porque está a nombre de una sociedad anónima. Se separa. Una cosa es la sociedad y otra cosa son los socios. Exactamente. Cuando ustedes se unen y con su voluntad expresa, ¿sí?, y libre de vicios, se manifiesta en constituir una sociedad anónima, ¿sí?, una empresa, una persona jurídica, hablemos de ONGs, hablemos de asociaciones civiles no lucrativas, hablemos de sociedades mercantiles y todos sus tipos de sociedades mercantiles, nosotros damos nacimiento a una persona, ¿sí?, que no es una persona tangible. Sin embargo, legalmente, esa personalidad
que le da la capacidad de contraer derechos y obligaciones, ¿sí? Da nacimiento a un efecto de entendimiento en el que nosotros damos nacimiento a una nueva persona, ¿verdad? Entonces, como requisito indispensable es que esta persona jurídica se inscriba en la Superintendencia de Administración Tributaria, cumpla con los procedimientos establecidos en la ley para poder declarar los tributos y todos los derechos, ¿sí? Y obligaciones que adquiera van a ser a nombre de quién, de la sociedad mercantil o de los socios jóvenes. De la sociedad. De la sociedad. Entonces les brindo un ejemplo antes de seguir. Hablemos de que la compañera Erika Fabiola y Josué Isaac fundaron la sociedad anónima Derecho Antigua S.A., ¿sí? Y ellos nos contrataron. Nos pagaron este mes, nos pagaron el mes de septiembre, octubre, noviembre. En noviembre se atrasaron un poco por el pago, pero nos pagaron. Y en diciembre nos pagaron. Pero ¿qué sucede? No nos dieron ningún tipo de prestación. Pero hablemos de que ya llevamos contratados con ellos 3 años, ¿sí? Para que tengamos derecho a todas las prestaciones. ¿Qué sucede? Nosotros demandamos. Pero ¿a quién deberíamos de demandar? ¿A Josué? ¿A Erika? ¿A la sociedad anónima a través de su representante legal? ¿A nuestro jefe inmediato? ¿A quién debemos de demandar? A la sociedad anónima a través de su representante legal. Al representante legal. Entonces, esta personalidad, esta personería que ostenta el representante legal, va a buscar que los socios no sean quienes respondan ante esta responsabilidad, ¿verdad? Sino que responda el representante legal. Ahora vamos a poner otro ejemplo. El compañero Josué y la compañera Erika como socios y el compañero Luis Diego como representante legal deciden no facturar. ¿Sí? Miren, vamos a facturar solo el 20%, así nos ahorramos un par de miles con los impuestos de lo que estamos produciendo. Y pasaron así 5 años. Llega una rectificación, es decir, un aviso de la SAT solicitándoles hacer una rectificación, hacen caso omiso, se inicia un procedimiento judicial en donde se determina que hubo una defraudación tributaria de 3 millones de quetzales, un ejemplo. El Ministerio Público, ¿sí?, le solicita al juez que se liguen a proceso. Y esta responsabilidad penal, ¿quién la va a tener, jóvenes? ¿La sociedad anónima a través de su representante legal o los socios? ¿O todos? El representante legal. Okay. ¿Alguien más? Estamos hablando de responsabilidad penal. La tendría solo el representante legal a través de... Todos, Lick. ¿Perdón? Todos la tendrían. Todos la tendrían. Okay. ¿Alguien más? Aquí realmente, como son temas que no hemos desarrollado, no hay respuestas equivocadas, jóvenes. La idea es de que ustedes analicen y que tengan una lógica jurídica. Hablamos de que en los aspectos civiles, es decir, del derecho privado, sí va a responder la sociedad anónima y a través de su representante legal. Pero si hablamos de responsabilidad penal, es para el representante legal, Lick. Para el representante legal. Para el representante legal. Representante legal, Lick. Y los socios no tendrían que ver en esta defraudación. Tenemos dos. Vamos a ver aquí. Voy a hacer una pequeña encuesta y ustedes voten.
Para votar se pueden incorporar al lado del chat. Al lado derecho tenemos un icono que tiene un triángulo, un cuadrado y un círculo. Ahí pueden votar. Aquí les voy a mostrar los resultados. Estamos algo divididos. No me apareció el link. ¿Poder votar? ¿Perdón? No me apareció el link dentro del Dice que chat. es al lado del chat. Usted tiene un icono que tiene un triángulo, un cuadrado y un círculo. Ya lo vi. Gracias. Sí. Cierto. Okay. Gracias. Ok. Socios y rep legal. Me van a hacer un favor. Con uno que lo haga, está bien. Vamos a buscar el artículo 7, si no estoy mal, del decreto 58/2005. Es una ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, imagínense. ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas han tenido fugas de capitales a través de la historia. Y es por ello que el secreto bancario fue implementado. Hablemos de hace 10 años y se robó, si no estoy mal, en el 2017 o 2018. Entonces, alguien que me haga favor de buscar este decreto, decreto 58/2005. Dice responsabilidad penal de personas jurídicas. Sí. ¿Lo leo todo? Por favor. Dice, el primer párrafo. Creo que tiene varios, ¿verdad? El primer párrafo. Tiene 4. Ok. Dice, serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales. Los delitos previstos en esta ley cuando se tratare de actos realizados por sus órganos reguladores. Leamos el segundo párrafo también, por favor. En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto del delito, y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva. Muchas gracias. Entonces vemos de que la deducción de responsabilidades, ¿sí?, va a ser deducida, valga la redundancia, por la participación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si en una asamblea los socios aprueban actos ilegales, ellos también tienen responsabilidad penal. Pero si en algún momento el representante legal funge con su función de representar la voluntad de los socios sin que ellos estén enterados, la deducción de responsabilidad va a ser dirigida al representante legal. Entonces, todos pueden llegar a tener responsabilidad penal dependiendo de la deducción de responsabilidades según su participación, ¿verdad? Es una pregunta cauciosa que no todas las preguntas tienen un sí o un no, ¿verdad? Todo tiene un fundamento y todo tiene principios. El decreto es el 58/2005, ok. Pues seguimos. Derecho procesal. ¿Qué relación tiene con el derecho procesal? Edwin Filiberto, apóyeme leyendo qué relación tiene el derecho mercantil con el derecho procesal, por favor. Edwin Filiberto, ¿está por ahí? Vamos a ver. ¿Dónde está él? Vamos a proceder a quitarlo.
Dulce Tamara, por favor. Dulce Tamara Hernández, ¿está por ahí? Tampoco. Edwin Suárez, por favor. Edwin. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Edwin. El derecho procesal. Por las donaciones e incumplimientos surgen conflictos que es necesario ventilar ante los tribunales de justicia. El camino legal o procedimiento para obtener la satisfacción de esta justicia mercantil es lo que constituye la materia del derecho procesal. Muchas gracias. Entonces vemos de que el derecho mercantil, al momento de judicializarse, adquiere una característica de poder acoplarse al derecho procesal civil. Sin embargo, del derecho mercantil, como ustedes bien saben, podemos incurrir también en tipos de responsabilidad penal. Entonces va a depender hacia qué rama se va a judicializar, dependiendo del acto que dio nacimiento a esta judicialización, ¿verdad? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo deseo adquirir los servicios de la compañera Stephanie Alejandra de, no sé, de asesoría jurídica? Entonces vengo y le digo, mire, Stephanie, la quiero contratar como la abogada de mi empresa. Usted me va a facturar, va a prestar servicios profesionales, no va a ser una contratación laboral. Pero la compañera me iba a cobrar 30,000 quetzales al mes y yo le di un cheque. Y el cheque no tenía fondos. Y ella ya hizo su trabajo. ¿Qué podría hacer ella? Demandar a la asociación. A la sociedad. Ajá. Sí, Si hablamos, sociedad, perdón. no tenga pena. Si hablamos de demandar, ¿a qué nos referimos? ¿A qué derecho procesal nos referimos con una demanda? ¿Será derecho civil, penal, laboral? Demanda civil. Así es. Penal sería denuncia. Así es. Y si queremos nosotros denunciar, ¿sí?, este hecho, que en todo caso no sería una denuncia, ¿verdad? Sería una querella. Entonces nos vamos a lo penal. Entonces el derecho procesal va a dar una apertura según el caso, a que el derecho mercantil pueda judicializarse en distintos derechos adjetivos. Y la relación del derecho mercantil con el derecho tributario. Compañera Erika Fabiola Girón, por favor. Derecho tributario, por la actividad de los comerciantes, que es una de las más directamente sometidas a tributación. El comerciante debe tener presente las disposiciones del derecho tributario, como los agentes fiscales necesitan utilizar conceptos y relaciones propias del derecho mercantil. ¿Qué sucede? Cuando hablamos del derecho mercantil, ¿sí?, del libre comercio, nosotros entendemos de que el Estado ha promulgado disposiciones que van a dar nacimiento a esta obligación de tributar. ¿Por qué? Porque va a existir una acción, ¿sí?, de venta o de compra que es relativa ¿a qué? A un pago, a un monto dinerario, ¿verdad? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del derecho tributario, nosotros vamos a encontrar que el derecho tributario busca tener también como principio, no sé si llevan tributario o es hasta el otro semestre, no estoy seguro, pero cuando ustedes estudien derecho tributario, se van a dar cuenta que el derecho tributario tiene, si no estoy mal, en su artículo 3 o 4, habla de la integración analógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todo lo que es competente a la obligación tributaria va a estar expresamente establecido en la norma. Entonces, esta integración analógica va a permitir de que siguiendo estos principios tributarios, nosotros podamos adaptar las actividades mercantiles dentro, ¿sí?, de esta obligación.
Entonces, si hablamos de la relación del derecho tributario con el derecho mercantil, podríamos establecer que su base fundamental radica ¿en qué? En el impuesto. Y podemos buscar el fundamento del impuesto en el Código Tributario. Alguien que lo busque, si no estoy mal, está en el artículo 10 u 11. ¿Qué es el impuesto? El Código Tributario, jóvenes. Pueden buscarlo en internet. Yo les recomiendo que ya empiecen a... No tengo ni... todos sus códigos. Gracias, Gladys. Yo les recomiendo que tengan todos sus códigos a la mano para irlos marcando. ¿Qué artículo es, Gladys? ¿10 u 11? Es el 11. Dice, impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Muchas gracias. Ahora hágame favor de leer lo relativo a la obligación tributaria. Ese está 3 artículos adelante. Si no estoy mal, es el 15. 14 o 15. Ahí el 14 dice concepto de la obligación tributaria. Dice, por favor, Gladys. Dice, la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge a realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Coactivamente, así es. Gracias, Gladys. Entonces vemos que dentro del derecho mercantil tenemos como una rama intrínseca al derecho tributario. Y la misma norma, ¿sí?, de esta obligación tributaria nos indica que va a existir un sujeto activo y un sujeto pasivo dentro de las relaciones mercantiles. Si hablamos, por ejemplo, del derecho relacionado a las obligaciones, del derecho civil, ¿quién es el sujeto activo, jóvenes? Hablemos del acreedor y el deudor. ¿El sujeto activo sería el acreedor o el deudor? Acreedor. El acreedor. ¿Y el sujeto pasivo, por ende? Deudor. Deudor. Deudor, ok. Entonces, si hablamos de la obligación tributaria, ¿quién va a ser el sujeto activo? El Estado a través de la superintendencia. Muy bien. ¿Y el sujeto pasivo? Todos los contribuyentes. Así es, que tienen la obligación, es decir, el obligado. Esos fundamentos están en el artículo, si no estoy mal, 17 y 18 del Código Tributario. ¿Alguien que los pueda ubicar para leer esos 2 artículos? Artículo 17. Sujeto activo. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Artículo 18. Sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Muchas gracias. Siempre tratemos de anotar los fundamentos de lo que venimos a desarrollar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que empecemos a desarrollar el manejo de código y si en algún momento existe una pregunta relacionada a lo que estamos desarrollando en el examen, yo realmente a ustedes en los exámenes les permito utilizar leyes, ¿verdad? Entonces, para que empiecen a marcar, ya sea en su cuaderno o en el mismo código, y que tengamos enterado de la ubicación de estos contenidos, de estos conceptos, perdón. La relación del derecho mercantil con el derecho internacional. Aquí nos vamos a ubicar puramente en el derecho internacional privado, ¿verdad? Porque como ustedes bien saben, existen 2 ramas del derecho internacional, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. ¿Qué sucede?
Con el comercio internacional, derecho mercantil ha tratado de regular un aspecto puramente conciliatorio por todas las diferencias que pueden nacer con distintos ordenamientos jurídicos y se han establecido distintos mecanismos en los que los estados que están de acuerdo y que tienen tratados de comercio han adecuado sus ordenamientos jurídicos para que exista una armonización en el comercio internacional, ¿verdad? Compañera Aleida Vicente, apóyeme leyendo, por favor. Muy bien, derecho internacional. Por los tratados y convenios internacionales que se ocupan de cuestiones de carácter mercantil. Además, se hace necesaria la unificación y armonización de normas del derecho mercantil. De ahí que dentro de este movimiento unificador sea más vigoroso que en una rama del derecho. Muchas gracias. ¿Será que existe un código de derecho internacional privado? ¿O será que solamente podemos utilizar los tratados y la adecuación de estos tratados dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, jóvenes? ¿Será que existe una ley específica para regular al menos los principios? Yo nunca la he escuchado, Lick, pero podría ser. Sí. Muy poco conocida. Sí. La conocemos como, bueno, en realidad es un compendio ético y normativo que establece principios, ¿verdad? Del comercio y relaciones internacionales. Lo conocemos como Código de Bustamante, ¿verdad? Ese es nuestro código de derecho internacional privado, el Código de Bustamante. Entonces, este código fue firmado en La Habana, por allá por los años 20 o 30, no recuerdo ahorita, creo que fue como el 25 o 29. Aquí los países firmantes leyeron el proyecto de dicha ley previo a aceptarlo y ratificarlo, y cada uno de esos países declaró si había algún aspecto que no se podía incluir dentro de su ordenamiento jurídico interno o si estaban de acuerdo con la totalidad del código. Guatemala fue el último país que lo firmó y bueno, se los voy a buscar, solo para que lo vean. Esto no es objeto de examen, pero es importante que ustedes ya tengan entendido la relación del derecho mercantil con esta rama. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Es de 1928, ya lo descargué. 1928, ¿verdad? ¿Ya lo vio? Sí, ya lo descargué. Aquí lo encontré, sí, pues 1928. ¿Me comentan si se puede ver? Sí. Sí se ve. Sí se ve. Excelente. Esto es lo que ustedes van a estudiar cuando estudien Derecho Internacional Privado. Entonces, voy a mostrar. Aquí tenemos las declaraciones de las delegaciones de distintos países. Y Guatemala tiene la característica de haber sido una de las repúblicas pioneras en establecer lo que es el domicilio. ¿Por qué? Aunque hablemos de derecho internacional, siempre es necesario que ambas partes tengan un domicilio. ¿Por qué? Si no tenemos un domicilio, ya sea una persona individual o una persona jurídica, no tiene a dónde superponer sus actividades, derivado a que ningún ordenamiento jurídico interno de distintos países le aplicaría. Entonces, esta declaración que hace Guatemala hace énfasis en que Guatemala ya había adoptado previamente el sistema de domicilio en su ordenamiento jurídico interno. E iniciamos, ¿verdad?, con reglas generales. Aquí hablamos nosotros de la nacionalidad también más adelante. Esta nacionalidad y naturalización. Podemos nosotros hacer énfasis también al domicilio, ¿verdad?, que ya había sido adoptado, la personalidad civil, ¿sí? Es decir, desde qué momento va a ser reconocida una persona, desde el nacimiento, cómo se extingue
y la consecuencia de esta personalidad civil, ¿verdad? ¿A qué edad adquirimos nosotros la personalidad civil, jóvenes? Desde que nos inscriben en el RENAP. No. Desde la Constitución. No. A los 18 años, Lick. A los 18 años. Una cosa es la personalidad y otra cosa es la personalidad civil, ¿verdad? Porque como personalidad civil somos sujetos de poder contraer derechos y obligaciones. Un menor no puede contratar. Disculpe. Tenemos el matrimonio y el divorcio, y ahí nos vamos enfocando en distintos aspectos que se reconocen como posibles controversias. Si hablamos, por ejemplo, de un matrimonio entre extranjeros, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si, hablemoslo así, digamos que el compañero Barranchina se casa con la compañera Astrid Cuyán, pero tienen un hijo en México? ¿Será que ese niño tendrá derecho a ser guatemalteco? Creo que Sí, totalmente. Totalmente, ¿verdad? ¿Y qué sucede, por ejemplo, si el compañero Barranchina es de nacionalidad española, pero la compañera Astrid es de nacionalidad estadounidense y tiene un hijo en Guatemala? Ese niño sería guatemalteco. Totalmente. Nace aquí, sí. Así es. Entonces, todos estos elementos que nacen de esa universalidad, hay una infinidad de situaciones que nacen de la sociedad, y eso es lo que nos da trabajo a nosotros los abogados, ¿verdad? Todo lo que puede suceder va a suceder, ¿sí? Todo lo malo que pueda pasar va a pasar, según la ley de Murphy. Y esa es la base del trabajo del abogado, poder guiar, ¿sí?, estas situaciones dentro del marco legal o resolver las distintas problemáticas, ¿verdad?, que nacen de esta derivación. Entonces, seguimos. Creo que está. ¿Me comentan si se ve la presentación, jóvenes, por favor? Sí, Lick. Sí se ve. Derecho penal. Vamos con Luis Emilio Hernández. Apóyame leyendo. Buenas noches, licenciado. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, le escucho. Derecho penal. El derecho penal contiene normas que regulan los delitos y las penas. Entre los primeros, hay muchos que provienen de la protección que la ley da a diversas instituciones mercantiles, además del Código de Comercio, hacer remisiones expresas a la ley penal. Responsabilidad penal dentro del derecho mercantil nace por el incumplimiento expreso y normativo que regula esta rama del derecho. Muchas gracias. Entonces, algo básico, ¿verdad? Toda persona puede hacer lo que la ley, ¿qué? No prohíbe. No prohíbe. Y eso aplica también a personas jurídicas. Sí, a todas las personas. Así es. Y si hablamos de instituciones estatales, ¿sí?, o de funcionarios públicos, estas personas, estas instituciones, estos órganos únicamente pueden hacer lo que la ley les permite, ¿sí? Si no incurrimos en abuso de autoridad, ¿sí?, en incumplimiento de funciones, tantas situaciones que pueden darse. Entonces, si hablamos enfocándonos a la persona individual y a la persona jurídica, ¿sí?, para poder tener responsabilidad penal, para poder ser objetos de responsabilidad penal, debemos de incumplir, ¿sí?, algo expreso, algo que esté tipificado en la norma, ¿verdad? Asimismo, cuando hablamos de la responsabilidad penal, no hablamos solo de hacer, ¿verdad? Hablamos de no hacer también. Si nosotros no cumplimos con nuestras responsabilidades administrativas, podemos ser objetos también de responsabilidad penal. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque les sigo preparando esta presentación. La siguiente clase vamos a hablar de las fuentes del derecho mercantil y ya vamos a entrar al tema relativo a las sociedades mercantiles.
mercantiles. Ya es un tema más práctico. Les voy a mostrar les voy a mostrar cómo hacer una escritura constitutiva de sociedad anónima, ¿verdad? Los giros comerciales, las obligaciones posteriores, qué sucede con las patentes, los timbres, los impuestos que debemos de pagar, ¿verdad? Y el procedimiento como tal. Nos vamos a adelantar un poco al derecho mercantil 1, ¿verdad? Y vamos a empezar a ondear en el derecho mercantil 2 en algunos aspectos, obviamente agotando el contenido del programa. Pues bueno, jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí por la noche de hoy. Como siempre, un gusto poder saludarlos. Gracias por su participación. Ivette, dígame. Licenciada, buenas noches. Fíjese que tenía una consulta, no es con respecto a la clase, me quedó todo muy claro, sino es con respecto al horario que está impartiendo. Sí, dígame. Yo no sé en qué horario se está iniciando las clases porque pues yo entro, o sea, yo creo que usted se ha dado cuenta, solicito ingresos en el horario que está subido en las páginas. Sí. Y yo creo que usted ya ha iniciado y por lo general yo ahorita creo que ya le estaría pidiendo ingreso y ya entro casi absolutamente nada y me he perdido varias clases así. Entonces, Perdone, pero ¿qué horario tiene usted? El segundo horario. Pues yo tengo entendido que ahorita a las 19 iniciaba, así está en el calendario, pero no estoy segura si yo soy la que anda perdida o usted inicia al principio. ¿Usted no estuvo en las primeras clases, Ivette? No. No tenga pena. La primera no estuve, ya de ahí me intenté acoplar, pero me estaba pasando lo mismo de que ya entro así como muy tarde. Sí, pues, no se preocupe. Vea, la primera clase nosotros dimos un aviso muy importante. Bueno, en realidad la primera y segunda clase. Hubo un cambio en el horario. Entonces yo le recomendaría, para que no tenga ese problema, tanto en mi clase como en otras clases, que pueda volver a ingresar a la cartelera, porque en la cartelera ya están actualizados los horarios. Pues no sé si usted ya había recibido clases en la sección antigua también, Ivette. No, licenciado, es mi primer año acá. No tenga pena. Fíjese que aquí, pues, por el tema de distancia y en consideración con los compañeros, tenemos por costumbre iniciar a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, yo siempre les doy 10 minutos aproximadamente, de 10 a 15 minutos para que puedan ingresar los compañeros. Después de ese horario ya no se permite el ingreso. Y pues aquí, gracias compañero, ya le publicaron aquí el enlace para que usted pueda ver, gracias Josué, el horario actualizado, ¿verdad? Entonces para que lo pueda tener ahí en sus saberes, aquí está el horario del segundo semestre de la sección antigua. Bueno, por eso, licenciado, a eso me refiero. Acá, Derecho Internacional Privado, me aparece inicia a las 19 horas y termina a las 20 horas con 30 minutos. Perdone, Ivette, Esa clase no es de octavo semestre. Ese no es el horario. No, Lick. Esa es de décimo semestre. Sí. Entendí. Ya, nosotros iniciamos sí, estaba perdida en el horario. A las 7:30, Ivette. Ok, gracias. No tenga pena, Ivette. Ahora sí. Excelente, no hay problema, jóvenes. Cuando tengan dudas, sin pena para preguntar, ¿oyeron? Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí, jóvenes. Un gusto saludarles siempre. Nos vemos el día viernes, primero Dios, que tengan una excelente semana.